Decían que en la Irlanda alto medieval, el futuro de un niño podía medirse mucho antes de que pronunciara su primera palabra, no en tierras, ni en plata, ni en promesas, sino en comida. No en lo que él elegía comer, sino en lo que le daban y en lo que le negaban. A través de las colinas de Munster y las llanuras frías de Connacht, los niños dejaban los hogares donde habían nacido y caminaban o eran cargados hacia las casas de otras familias, no como sirvientes, no como cautivos, sino como parte de una costumbre más antigua que la memoria, un lazo entre clanes que moldeaba la lealtad, la herencia y la supervivencia. A eso lo llamaban fosterage, crianza de acogida. Y una vez que un niño cruzaba ese umbral, su vida cambiaba de maneras que las leyes de Irlanda contaban con una precisión inquietante. Algunos recibían mantequilla fresca, pálida y suave, batida con la leche de vacas que seguían a la familia como dotes caminantes por los campos. A otros se les daban cuajadas saladas, duras, punzantes en la lengua, hechas para resistir los días de escasez. Algunos probaban miel por las mañanas, otros nunca la probarían. Las leyes breonas no ocultaban esto. Lo escribieron con claridad. El valor de un niño podía leerse en el cuenco que se colocaba frente a él. Un niño noble podía esperar yemas, leche tibia, quesos suaves. Un niño común, granos gruesos y la carne salada que el hogar pudiera reservar. Y en algún lugar entre esa división silenciosa, entre lo fresco y lo salado, entre lo suave y lo tosco, su lugar en el mundo quedaba fijado. La mayoría de las sociedades escondían sus jerarquías detrás de rituales o palabras. La Irlanda medieval no, se las servía a sus niños, una comida a la vez. En la Irlanda alto medieval, la comida no era simplemente alimento, era medida. Las leyes brejonas, la columna vertebral legal de la sociedad irlandesa, decían a la gente cómo heredar tierras, cómo resolver disputas, cómo casarse, cómo deber lealtad y cómo comer. Cada hogar, desde el inquilino más pobre hasta el caudillo en su sala de madera, vivía dentro de un marco que trataba la comida no como una elección personal, sino como un eco social de quién eras. El grano venía primero, avena, cebada, a veces centeno. Cultivos simples y constantes que no pretendían elevar a nadie por encima de su posición. Luego venían los lácteos, las carnes blancas de Irlanda, leche, cuajadas, quesos suaves, mantequilla fresca, si tenías suerte, mantequilla salada, si no. Y la distancia entre ambas era enorme. La mantequilla fresca era la riqueza del verano y de los rebaños. La mantequilla salada era la supervivencia del invierno y de la pobreza. La carne ocupaba un peldaño aún más alto en la escala y su disponibilidad era un reflejo de estatus. El venado y el cerdo eran comunes en las mesas nobles, raros en otros lugares. El ganado rara vez se sacrificaba excepto en desesperación. Las vacas eran demasiado valiosas vivas, su leche un recurso renovable que marcaba el ritmo del año. Pero la comida también era obligación. Si herías a alguien, lo alimentabas, no de manera simbólica, sino con alimentos específicos listados por la ley. Un noble, herido en conflicto, podía recibir carne fresca, leche tibia, hierbas. Un plebeyo podía recibir solo pan áspero y leche cuajada. Así que cuando un niño entraba en fosterage, entraba en un mundo donde cada bocado tenía significado. Sus comidas no eran actos de hospitalidad al azar, estaban calibradas, deliberadas, conocidas de antemano. Irlanda medía a los niños de la misma manera que medía a los adultos, no por palabras ni por actos, sino por la comida que se colocaba frente a ellos. Y a través de esa comida, toda la estructura de la sociedad tomaba forma. Para entender el fosterage, primero hay que entender la moneda más antigua de Irlanda, la confianza. Los clanes no eran simplemente familias, eran estructuras vivas mantenidas por la obligación, la lealtad y el intercambio de cuidado.
Las alianzas eran frágiles, y la paz entre grupos vecinos dependía de algo más duradero que las promesas. Así que las familias intercambiaban lo más precioso que tenían, a sus hijos. Un niño podía ser enviado al lugar de un primo lejano. Una niña podía ser criada por una familia aliada a través de un matrimonio. Un caudillo podía enviar a su hijo a la casa de un noble que necesitaba fortalecer, o a la casa de un poeta o artesano, cuyas habilidades el clan quería preservar. Los padres de acogida eran responsables de todo: enseñanza, disciplina, maneras, habilidades iniciales de oficio y, por encima de todo, de alimentar al niño de acuerdo con su rango. Y el rango importaba. Un niño noble que llegaba a un hogar de acogida no traía simplemente ropa o un nombre. Traía ganado. 3 vacas para una familia modesta, hasta 18 para el hogar de un rey. Estos animales no eran regalos, eran el combustible que permitía a la familia de acogida criar al niño correctamente y alimentarlo de una manera adecuada a su lugar en el mundo. A cambio, el niño forjaba un vínculo con su familia de acogida que era, en muchos sentidos, más profundo que la sangre. Las disputas legales podían girar en torno al parentesco de crianza. Las batallas podían detenerse porque 2 caudillos descubrieran que sus hijos habían sido criados juntos. Las amistades se formaban a través de valles, ancladas por la experiencia compartida de comidas, tareas, estaciones y disciplina. Pero bajo esta red de relaciones, una verdad más silenciosa esperaba. La comida determinaba cuán cercanas o cuán distantes podían ser esas experiencias de infancia. El cuenco de un niño nunca era solo una comida, era la ley hecha visible. Las leyes breonas no dejaban la comida a la improvisación. Enumeraban, con una precisión inquietante, qué podía esperar recibir cada rango de niño. En el nivel más bajo, un niño podía comenzar el día con gachas, avena hervida hasta quedar espesa, lo bastante firme como para sostenerse por sí sola, a veces mezclada con agua, a veces con los restos finos del suero. Nutritiva, pero sencilla. Más arriba en la escala venían las cuajadas, blandas, ligeramente ácidas, recogidas de la superficie de la leche fermentada. Los niños comunes las comían a menudo. Los niños nobles las comían cuando querían. Pero la mantequilla los dividía más bruscamente que cualquier otra cosa. Mantequilla salada para los nacidos comunes, dura, pesada, preservada para largos viajes o inviernos duros, mantequilla fresca para los nobles, pálida, suave, batida solo días u horas antes de llegar a la mesa. La mantequilla fresca significaba acceso a mano de obra, a tierra y a la leche de las vacas más sanas. Significaba calor en invierno y abundancia en verano. Recibirla cada mañana era un recordatorio silencioso pero constante de quién se te permitía llegar a ser. Y luego estaba la miel. Solo a los niños nobles se les daba miel con regularidad. Su dulzura los marcaba como favorecidos por las circunstancias, por la riqueza y por los dioses. En un mundo donde el azúcar no existía, la miel no era solo comida, era privilegio cristalizado. La carne era todavía más escasa. Un niño noble podía probar cerdo fresco durante los festivales o disfrutar de venado cuando un cazador regresaba con éxito. Un niño común podía esperar meses. Todo esto se imponía no por costumbre, sino por ley. Los padres de acogida que alimentaban a un niño por encima o por debajo de su estatus podían enfrentarse a multas. Demasiada generosidad se consideraba tan perturbadora como la negligencia. En Irlanda, la justicia no significaba igualdad, significaba orden.
y la comida era el instrumento silencioso que mantenía ese orden intacto, moldeando la infancia no a través del hambre o de la abundancia, sino mediante la porción precisa de cada uno. Un hogar de acogida en la Irlanda medieval no era un lugar de indulgencia o sentimentalismo. Era un engranaje en funcionamiento, construido sobre tareas, disciplina y la repetición de labores diarias ligadas a la tierra. La mañana comenzaba antes del amanecer. Los niños se movían en sus lechos de paja, se ponían prendas de lana suavizadas por los años de uso. El hogar brillaba débilmente con las brasas de la noche anterior, y el primer sonido en muchos hogares era el raspar del hierro contra la piedra cuando alguien obligaba al fuego a despertar. La leche se llevaba desde el establo, todavía tibia. A algunos niños se les permitía la primera vertida, la capa superior, dulce y rica. Otros esperaban la leche más delgada que venía después. Incluso allí, los pequeños rituales preservaban la jerarquía. El grano tenía que molerse entre piedras, una tarea que los niños aprendían pronto. Los más pequeños recogían leña fina, los mayores traían agua. Las niñas practicaban el hilado y el tejido. Los niños aprendían los primeros pasos de la caza y del pastoreo. Pero las comidas seguían siendo la señal más clara del rango. Un niño noble de acogida podía recibir un poco de carne fresca en los días festivos, cerdo durante Samhain, venado tras una caza exitosa. A un niño común podían ofrecerle solo el caldo, fino pero caliente. Y sin embargo, a pesar de la formalidad de estas reglas, el fosterage creaba lazos más fuertes de lo que muchas familias modernas pueden imaginar. Un niño criado en un lugar de acogida llamaba padre y madre a sus padres de acogida. Sus hermanos de crianza se convertían en aliados para toda la vida. Cuando surgían disputas entre clanes, los lazos de crianza a menudo inclinaban la balanza. Los hombres dudaban en alzar la espada contra quienes habían compartido sus comidas de infancia, incluso cuando esas comidas habían sido desiguales. El fosterage no fue diseñado para borrar la diferencia. Estaba destinado a perseverarla, mientras unía a las familias lo suficiente para sobrevivir a la guerra, al hambre y a las alianzas cambiantes. La comida, una vez más, era el hilo que cosía esos lazos en su lugar. La enfermedad en la Irlanda medieval no llegaba en silencio. Sin herbolarios, monjes o mujeres expertas de la casa, una simple fiebre podía deshacer la estabilidad de una familia. Y cuando la enfermedad tocaba a un niño, la ley intervenía con una claridad sorprendente. Un niño enfermo no podía comer carne salada. La miel estaba prohibida. La carne de ballena, apreciada en algunos asentamientos costeros, estaba estrictamente vetada. La carne de caballo también, considerada pesada e inadecuada para un cuerpo desequilibrado. La idea era simple. Se creía que ciertos alimentos alteraban el estado de un niño, desequilibrando calor y frío, fuerza y debilidad. Pero detrás de estas creencias había una lógica más profunda. La comida era medicina, y la comida equivocada podía ser un retroceso en un mundo sin médicos. En algunos casos, las leyes exigían que una mujer embarazada o un niño enfermo fueran alimentados antes que nadie, y que el hogar proporcionara cualquier alimento que el sanador prescribiera. Un marido que no alimentara a su esposa embarazada podía ser multado. Un padre de acogida que descuidara a un niño de crianza enfermo podía perder ganado o tierras. Las historias de la época revelan cuán en serio se tomaban estas reglas. En un relato recogido en la vida de San Patricio, una mujer embarazada afirma que moriría a menos que comiera cierta hierba que había visto en una visión. El propio Patricio, según se cuenta, transformó juncos ordinarios en la hierba que ella deseaba, a menudo interpretada como puerros o cebolletas. El relato es milagroso, sí, pero encierra algo cierto.
que la comida, en el pensamiento irlandés temprano, no era solo sustento, sino destino. Un niño al que se le ofrecía la comida equivocada podía hundirse más en la enfermedad. Un niño al que se le daba la correcta podía recuperar su fuerza. Las comidas eran pequeñas decisiones que cargaban con un peso enorme. Incluso en la enfermedad, Irlanda alimentaba a sus niños según su rango, pero siempre con un propósito. No todos los niños fueron criados en casas de campo o salones de caudillos. Algunos pasaron su juventud en monasterios, lugares donde la comida era a la vez prueba espiritual y tarea diaria. Los monjes en la Irlanda medieval vivían bajo reglas que tejían disciplina y humildad en cada comida. Un abad, Mulruin de Tallaght, declaró célebremente que en su monasterio no se comía carne de animal doméstico, a menos que viniera de ciervo o jabalí, animales cazados, no criados. La cerveza estaba permitida, al igual que el agua de suero, el líquido pálido que quedaba después de colar las cuajadas. Pero incluso estas bebidas simples venían con instrucciones. Se decía a los monjes que sorbieran despacio, no fuera que el placer de beber superara la concentración espiritual. Los niños criados en estos monasterios aprendían pronto que el apetito era algo que debía gobernarse, no complacerse. La comida era combustible para la oración, nada más. Las comidas se llevaban a cabo en largas mesas de madera, a menudo en silencio. Un niño de nacimiento noble podía seguir recibiendo porciones mejores, pero aún así la jerarquía se aplanaba ligeramente bajo el peso de la regla monástica. El enfoque no estaba en el privilegio, sino en la obediencia. Aún así, los monasterios aportaron algo más profundo a la cultura alimentaria irlandesa: memoria escrita. Mientras las tradiciones domésticas se transmitían oralmente, los monjes copiaban poemas, leyendas y tratados legales que describían cómo la comida daba forma al mundo fuera de sus muros. Preservaron relatos de hambrunas, banquetes rituales y las extrañas costumbres del Fasterash, incluido lo que cada niño debía recibir. Sin estos escribas, mucho de lo que hoy sabemos sobre la comida irlandesa medieval, desde la mantequilla salada hasta los festines con miel, se habría desvanecido. En los salones silenciosos de los monasterios de Irlanda, los niños aprendían que comer no era solo un acto de supervivencia, sino un acto observado desde el cielo. No todos los años fueron generosos. Irlanda sufrió hambrunas frecuentes y los más pobres siempre las sintieron primero. Los relatos históricos hablan de años en que el grano falló, en que las granjas y el ganado murieron, en que las tormentas arruinaron las cosechas en cada provincia. La gente vendía sus herramientas, sus tierras e incluso en los momentos más oscuros a sus propios familiares por comida. Una crónica describe una hambruna tan severa que un hombre vendería a su hijo y a su hija por sustento, y otra habla de personas que comían perros e incluso unos a otros. En esos años, el fosteraje se convertía en una promesa frágil. Un hogar que antes había podido alimentar a un niño noble podía, de pronto, tener dificultades para alimentar a los suyos. Las carnes saladas se agotaban. Las reservas de mantequilla desaparecían. La jerarquía de las comidas se doblaba bajo el peso de la necesidad. Pero incluso la hambruna revelaba hasta qué punto la comida moldeaba el valor social. Cuando un hogar ya no podía cumplir sus obligaciones, las leyes respondían, exigiendo restitución, compensación en ganado o la redistribución de los niños a otras familias de acogida. La comida era la razón por la que estos sistemas se derrumbaban, y la comida era la razón por la que se reconstruían. Durante la hambruna, la carne fresca se volvía casi mítica. Incluso el venado, antaño reservado para los nobles, desaparecía de los bosques. Niños que antes habían probado miel podían pasar meses sin ningún tipo de dulzura. Estas dificultades tallaban otra capa en la cultura irlandesa: la memoria de que la supervivencia no estaba garantizada. Cada día de fiesta, cada festival, cada comida compartida llevaba una sombra.
el conocimiento de que los años de escasez regresarían. Para los niños de acogida, estos ciclos moldeaban no solo el apetito, sino la identidad. Aprendían pronto que la abundancia y la escasez podían cambiar la posición de una familia en una sola estación, y que su lugar en el mundo dependía de algo más que del linaje. Dependía de la mesa en la que se sentaban, y la mesa podía cambiar. Algunas verdades sobre la comida eran más fáciles de expresar en historias que en leyes. Un poema medieval, La visión de MacConlin, describía una tierra construida enteramente de comida. Un barco tallado en manteca, murallas de queso, un terraplén de trigo, un puente de mantequilla fresca que cruzaba un río de cerveza. Suena caprichoso, casi juguetón, hasta que ves lo que el poema realmente está haciendo. Reflejar cuán profundamente la comida gobernaba la vida irlandesa. En la historia, un rey llamado Caol MacFingan está poseído por el demonio de la gula. Acapara comida, se niega a compartir y pierde todo sentido de la medida apropiada. Su decisión de dejar hambrientos a los demás refleja un fracaso de liderazgo, un fracaso de orden. Así que el poeta imaginó un reino donde la comida estaba en todas partes, abundante, abrumadora, imposible de esconder. Es en ese paisaje donde el rey se enfrenta a su exceso, obligado a ver lo que ha negado a su pueblo. El poema no es una receta, es un espejo. La comida definía algo más que el hambre, definía la justicia, la generosidad y el derecho a gobernar. Y aunque la historia se centra en un rey, sus lecciones también se aplican a los niños. Un niño al que se le negaban los alimentos que su rango requería podía crecer con su posición disminuida. Un niño al que se le daba más de lo que le correspondía podía romper el delicado equilibrio de su hogar de acogida. La comida no era solo sustento, era un lenguaje, uno que Irlanda hablaba con fluidez y que moldeaba sus historias tanto como sus leyes. Cuando los monjes copiaban poemas como este, no preservaban fantasía, sino la visión del mundo de su pueblo, que lo que comías marcaba quién eras, y que la sociedad podía derrumbarse si ese equilibrio se rompía. Incluso un reino hecho de comida lo entendía. Las vacas moldearon Irlanda más que los reyes. Eran moneda, dote, herencia, riqueza y supervivencia. Poseer ganado era poseer el futuro, perderlo era caer casi de inmediato en la pobreza. Y como las vacas determinaban la riqueza, determinaban la comida. La mantequilla, especialmente la mantequilla fresca, requería mano de obra, espacio y buenos pastos. Solo las familias con rebaños fuertes podían producirla con regularidad, lo que significaba que solo las familias con posición podían ofrecerla a sus hijos o a sus niños de acogida. La mantequilla salada, en cambio, se convertía en el alimento de quienes tenían que estirar recursos limitados a lo largo de inviernos largos. Dura y cerosa, y a veces enterrada en turberas para preservarla, no era símbolo de pobreza, sino de necesidad. La bug butter de aquellos siglos aún sobrevive hoy. Bloques pálidos y cerosos recuperados de la tierra oscura. La riqueza olvidada de una época que valoraba más la conservación que la indulgencia. La carne también señalaba poder. El cerdo fresco era un alimento festivo que marcaba Samhain u otras grandes reuniones. El venado reflejaba los derechos de caza, que pertenecían solo a ciertas tierras y familias. Incluso el pescado, lampreas, salmones o truchas de río, requería permiso para capturarlo, ya que muchas vías fluviales eran controladas por monasterios y nobles. Un niño que probaba estos alimentos aprendía su propio valor a través del sabor. Cuanto más amplia era la variedad en su plato, más amplio era su futuro. Cuanto más sencillas eran sus comidas, más estrecho su camino. Irlanda no ocultaba este sistema, lo abrazaba,
creyendo que la estabilidad de la sociedad dependía de que todos supieran exactamente dónde se encontraban. La comida era orden, la comida era estructura, la comida era destino, una cucharada a la vez. Cuando los niños de acogida crecían, sus lazos con las familias que los habían criado no se disolvían, se profundizaban. Un hijo de crianza a menudo permanecía más cercano a su padre de acogida que al hombre que lo había engendrado. Podía heredar armas, ganado, tierras o habilidades profesionales aprendidas bajo ese techo. Podía defender ese hogar en un conflicto o pagar deudas en su nombre. Los hermanos de crianza, criados juntos a través de comidas desiguales y tareas compartidas, formaban alianzas que moldeaban matrimonios, tratados y batallas. Un solo lazo de crianza podía impedir el derramamiento de sangre entre clanes o encenderlo si se rompía. Y detrás de estas relaciones, la comida seguía siendo la arquitecta silenciosa. Un niño que había sido bien alimentado se sentía valorado. Un niño que recibía solo comidas toscas comprendía los límites que se le imponían. Sin embargo, ambos aprendían la lealtad no a través de discursos, sino mediante el ritmo de la vida cotidiana compartida. Cuando llegaba la hambruna, los hermanos de crianza sufrían juntos. Cuando llegaban los días de fiesta, celebraban juntos. Y cuando llegaba la adultez, recordaban quién se había sentado a su lado en la mesa y en qué orden. El fosterage no era sentimental, era estructural. Mantenía los clanes entrelazados, creaba obligación mutua y distribuía la responsabilidad de los niños entre redes más amplias de adultos. En muchas culturas, la infancia termina con la separación. En Irlanda altomedieval, la infancia comenzaba con ella. Pero esa separación construía puentes, no muros. Un niño de acogida podía dejar atrás a sus padres biológicos, pero en cambio ganaba un segundo hogar, un segundo par de padres y un lugar dentro de un sistema que definió la isla por siglos. Las comidas que comió allí, humildes o lujosas, saladas o frescas, permanecieron con él tanto tiempo como lo hicieron esos lazos. En la Irlanda medieval, un niño no crecía solo. Crecía dentro de círculos de parentesco, de clan, de ley, de expectativa. Y cada círculo lo alimentaba de manera distinta. Algunos probaban mantequilla fresca en cocinas cálidas, aprendiendo desde su primer aliento que el mundo los favorecería. Otros crecían con cuajadas saladas y granos ásperos, descubriendo tempranamente que la vida exigía resiliencia antes que comodidad. Sin embargo, todos eran moldeados por la misma creencia, que la comida era más que sustento, era instrucción. Un niño que removía una olla de gachas junto a un hermano de crianza aprendía cooperación antes que aprender letras. Una niña que batía mantequilla bajo la mirada de su madre de acogida aprendía paciencia, ritmo y el valor del trabajo. Un niño que probaba miel por primera vez no sentía solo lujo, sino pertenencia. El fosterage creó lazos que sobrevivieron a la infancia. Las comidas se convirtieron en recuerdos y los recuerdos en lealtad. Una lealtad lo bastante fuerte como para sobrevivir a líderes temporada tras temporada. Hoy, el mundo que moldeó esas costumbres ha desaparecido. Las leyes brejonas yacen en silencio en manuscritos, los rebaños se han reducido, los antiguos solares han regresado a la tierra. Pero la idea permanece, que una sociedad puede leerse en su comida y que el lugar de un niño dentro de ella puede rastrearse silenciosamente a través de las comidas que se le dieron. En los primeros siglos de Irlanda, esas comidas formaron un mapa de jerarquía, de parentesco, de poder, de cuidado. Y a través del fosterage, ese mapa pasó de una generación a la siguiente.
no escrito en pergamino, sino en la experiencia vivida de cada niño que cruzó un nuevo umbral. Su valor, decían las leyes, podía medirse en la mesa. Y en la verdad silenciosa de Irlanda medieval, a menudo así fue.